Buenas noches, ya José Alfredo nos ha presentado y pues reitero personalmente que bueno que vino. La verdad es que si no tuviéramos algo importante que decirles, pues para qué los invitamos, ¿no? Hay otras cosas que podríamos estar haciendo, pero realmente lo que les queremos compartir en esta noche sí es algo importante. Vivimos hoy un tiempo complicado en la sociedad, en todos los sentidos, y vivimos un tiempo que se está caracterizando porque cada quien concibe las cosas como mejor le parecen. Y esto es fruto de una filosofía que se está cada día regando más fuerte en nuestra sociedad, en el mundo entero, que se llama humanismo. Y aunque la palabra humanismo puede sonar bonita, lo que significa es poner al ser humano en el centro de todo. Y cuando el ser humano es puesto en el centro de todo, hace entonces que el ser humano determine la realidad de las cosas. Y el humanismo está llevando a tener un pensamiento subjetivo. Para entender esa palabra, que a lo mejor digas, ¿qué es subjetivo? Es simplemente lo contrario a ser objetivos. Cuando alguien es subjetivo, ¿verdad? Deja de ser objetivo, es decir, deja de centrar su mirada en el objeto de las cosas y concebirlo como el objeto es en sí. Cuando se hace uno subjetivo, uno piensa que ese objeto es como yo creo que es. Y este pensamiento subjetivo que tiene hoy la sociedad nos está llevando a distorsionar la realidad. Esa es la realidad. Se está distorsionando la realidad de tal manera que entonces todo empieza a tener diferentes sentidos y diferentes realidades según cada quien lo concibe. Y esta pequeña introducción que hago es para que, o tiene como objetivo entrar, vamos a hablar obviamente de Dios esta noche, y vamos a hablar específicamente de Jesucristo. Y cuando nos volvemos subjetivos, entonces personajes como Jesucristo, que sabemos todos, existió sobre esta tierra, tanto que la cronología de los tiempos se miden antes de Cristo y después de Cristo. Entonces la persona misma de Cristo empieza a ser subjetiva. ¿En qué sentido? En que cada quien concibe a Cristo, a Jesucristo, al personaje Jesucristo, como cada quien lo quiera concebir. De tal manera entonces que Jesucristo es quien cada quien quiera que sea. Y Jesucristo es entendido como cada quien lo quiere entender. Y ese pensamiento subjetivo obviamente nos lleva a salir fuera de la realidad, del objetivo. Es decir, Jesucristo es un personaje histórico, real, verdadero, ¿sí? Y que no puede ser distorsionado a conveniencia. Porque si lo distorsionamos a conveniencia, puede ser que estemos nosotros creyendo en un Jesucristo que no existió, pero que no existió porque no haya un personaje llamado Jesucristo, sino no existió porque el que yo pienso, el que yo creo es un personaje ficticio que no está en la realidad. Y podría hablar muchas cosas esta noche acerca de esto, pero me quiero centrar en algo. Jesucristo existió, históricamente comprobado, dijo ser el Hijo de Dios, dio muestras de ser el Hijo de Dios, resucitó al tercer día y hay evidencias de que resucitó, ¿sí? Una de las evidencias más fuertes es que 12 hombres que lo siguieron, que les llamaban sus discípulos, se volvieron en hombres tremendamente entregados a predicar al Mesías, a Jesucristo, pese
a que había todo un imperio romano muy fuerte y toda una religión judía muy fuerte que se los impedía. ¿De dónde sacaron fuerzas para que ellos pudieran predicar y sobre todo mostrar el poder de Dios? Ellos mismos lo dejan escrito en sus cartas. Esa fuerza vino de haber visto a Jesús resucitado. Pero tampoco ese es mi tema en esta hora, sino teniendo en cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a esta tierra, y teniendo en cuenta hoy el pensamiento subjetivo que se tiene de las cosas, lo primero que quiero preguntar, y si ponen la primera lámina, es una pregunta. La siguiente, por favor. Hasta ahí. ¿A qué vino Jesucristo a esta tierra? ¿A qué vino exactamente Jesucristo? ¿Cuál fue el objetivo de que Jesucristo naciera en esta tierra? La historia fuera impactada por la persona de Jesucristo. El mundo fuera revolucionado por la vida de Jesucristo. Hoy estamos platicando 2000 años después de Jesucristo, pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿a qué vino Jesucristo específicamente? Y como tenemos un pensamiento subjetivo que nos rodea y nos invade, yo sé que si hiciéramos esa pregunta y pasáramos el micrófono a algunos de ustedes, encontraríamos diversas respuestas. ¿Sale? Encontraríamos diversas respuestas. ¿Por qué encontraríamos diversas respuestas? Porque vivimos en un mundo subjetivo donde cada quien tiene su idea, ¿no? Entonces podríamos decir, si le ponen la primera, es que si nos preguntamos ¿a qué vino Jesucristo? Encontraríamos: Jesucristo vino a darnos un mensaje de fe y esperanza. Jesucristo vino a esta tierra porque la vida es dura, la vida es difícil, y Jesucristo nos enseñó que hay que tener fe en Dios, y hay que tener una esperanza y nunca rendirse, bla, 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 bla. Y suena lindo, ¿no? Y uno dice, está bien, esa respuesta me parece correcta. No, tal vez sí, pero no es la única respuesta que encontraríamos en esta sociedad. Si nos preguntamos a qué vino Jesucristo, encontraríamos la siguiente respuesta. Y la siguiente respuesta, o otros dirían, vino a darnos un ejemplo de sacrificio. ¿Sí? Vino a darnos un ejemplo de sacrificio. Jesucristo vino y con su vida, con su entrega, murió en la cruz y vio por los demás, y entonces nos dejó un ejemplo de sacrificio. Y bueno, también yo diría, pues sí, suena lindo, suena hermoso. Jesucristo vino a esta tierra y nos dejó un ejemplo para que todas las siguientes generaciones no fuéramos tan egoístas y nos sacrificáramos por los demás. Bueno, una tercera respuesta. Son varias, porque el mundo subjetivo así te da 1000 respuestas. ¿A qué vino Jesucristo específicamente? ¿Por qué apareció Jesucristo? Y podríamos decir, vino a mostrar el amor de Dios a los hombres. Jesucristo vino a decirles a los hombres que Dios les ama, que el Padre les ama, ¿verdad? Y que entonces ellos no se sientan solos ni desamparados, porque Dios ama a los hombres, al ser humano lo ama, y Jesucristo mostró ese amor hacia los hombres. Siguiente. ¿A qué vino Jesucristo? Yo preguntaría a otros. Y algunos más me dirán, vino a salvar a los hombres, a dar salvación a los hombres. Vino a entregarse para darle salvación a los hombres. Esa sería otra respuesta. La siguiente: ¿a qué vino Jesucristo? A darnos el conocimiento de la verdad. Él vino a hablar de la verdad y mostrarnos qué es la verdad respecto a Dios. La siguiente, por favor: a mostrarnos el carácter de Dios. Y así me podría yo estar dándole y dando un montón de respuestas, y quizás todas sean correctas y al mismo tiempo ninguna sea correcta. A lo mejor yo le diría a usted, ¿cuál le parece a usted que sea la respuesta correcta? Y usted dirá, me parece que la 2 y la 4, o me parece que la 1, o me parece que todas. Pero hay una que la mayoría de la gente piensa, y es la siguiente: Jesucristo vino, a ver si todavía cabe, dale, o ya no apareció, sí, ya no apareció, ¿sí aparece? Ok, hasta allá.
dar origen a una de las religiones más grandes que existen en la actualidad, la religión cristiana. Y creo que esa es la respuesta que la mayoría de la sociedad tiene. ¿A qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a mostrar, a dar a conocer, a dar origen a una de las religiones más conocidas en todo el mundo, que es el cristianismo. Es más, si tú le pones en Google Jesucristo, ¿ya? Le pones ¿qué? Te va a decir, Jesucristo fue un hombre que dio origen a una de las mayores religiones del mundo, la religión cristiana que abarca tantos millones sobre la faz de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces encontramos que tenemos muchas respuestas para una sola pregunta. Pero nosotros tenemos que entender una cosa. ¿A qué vino Jesucristo a esta tierra? Ahora, si hablamos de religión, porque la plática que le invitaron se llama reino o religión, entonces pasamos a la siguiente ahora sí, por favor. ¿Qué es religión? Si Jesucristo vino a dar origen a la religión, una de las religiones más conocidas en el mundo, que es la religión cristiana, tendremos que preguntarnos qué es religión. Y la definición de religión es la siguiente. La religión es un conjunto de creencias o dogmas. ¿Acerca de qué? Acerca de Dios. Esa es una religión. Es un conjunto de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, diversas prácticas rituales que tienen como finalidad darle culto a Dios. Eso es una religión. Ahora, déjeme decir algo más sobre la religión. Hay muchas religiones en el mundo. Han existido religiones antiguas y hay religiones hoy modernas. Y todas las religiones tienen por lo menos 3 cosas que se parecen todas. Primer cosa, todas las religiones, es decir, todos los conjuntos de creencias y dogmas acerca de la divinidad, todo ese conjunto de normas morales y de rituales y de formas de darle culto a Dios, todas las religiones están diseñadas y construidas sobre la promesa de suplir necesidades a los hombres. El hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo, el confucianismo, todos los que usted quiere hablar, el humanismo y aún el cristianismo, lo incluyo, en la forma más tradicional y ritual que existe, todas están centradas en las necesidades del hombre. ¿Sale? Entonces eso quiere decir que si Jesucristo vino a instalar una religión en esta tierra, Él estaba pensando en suplir las necesidades del hombre. Segunda característica de la religión. Una segunda característica de la religión es que todas las religiones son motivadas por el hecho de agradar a Dios. O sea, ¿cómo me gano el favor de Dios? ¿Cómo me gano que Dios me eche la mano, no? Entonces, con el fin de que el hombre tenga control en su entorno, desde la antigüedad y hasta nuestros días, el hombre, por ejemplo, buscaba agradar a la deidad para que su cosecha fuera buena. Quería agradar a su deidad para ganar la guerra. Quería agradar a su deidad para vencer a sus enemigos. Y hoy en día la gente también quiere lo mismo. Es decir, ¿de qué manera agrado a Dios para que Dios me dé cosas? Eso es religión. La religión está basado el motivo de la religión es cómo agrado a Dios para que Dios me dé cosas. ¿Sale? Por eso, sacrificios, rituales, ofrendas, todo con el fin de agradar a Dios y recibir favores. Y la tercera característica que tienen todas las religiones es que ofrecen respuestas a las preguntas existenciales sobre la vida y la muerte. Todas ofrecen respuestas. Ahora, la siguiente, por favor. Si Jesucristo vino a establecer una religión, vamos a suponer que así sea, que la respuesta correcta es que Jesús vino a establecer una religión llamada cristianismo. Si esto es así, entonces lo siguiente, esto implicaría, escuche, que Jesucristo vino a enseñarnos cómo buscar a Dios para suplir nuestras necesidades.
Esto significaría que Jesucristo vino, apareció, nació, creció y nos enseñó, ¿sí? Nos mostró qué actos, qué ritos, qué sacrificios ganan el favor de Dios y por consiguiente cómo recibir cosas de Dios. Y vino a enseñarnos el significado de la vida y la muerte. ¿Sale? Si Jesucristo vino a establecer una religión, entonces Jesucristo vino a hacer eso, vino que a enseñarnos cómo buscar a Dios para que Dios nos supla nuestras necesidades, vino a mostrar qué actos, ritos, sacrificios ganan el favor de Dios y de esta manera recibo cosas de Dios. Y vino a enseñarme el sentido que tiene la vida y la muerte. Eso es a lo que vino Jesús. Ok. Hasta ahí creo que me he explicado más o menos lo que le quiero poner como base. ¿Dónde termina la sociedad de ser subjetiva? Cuando vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Por lo menos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan de la vida de Jesús, que hablan de los dichos de Jesús. Ellos nos deben decir si eso es cierto o eso es mentira. Entonces yo hice un pequeño ejercicio. Agarré, y hoy en las Biblias tenemos Biblias digitales, y entonces hice un pequeño ejercicio. Busqué en Mateo, el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en esos 4 libros de la Biblia, encontré cuántas veces aparecían ciertas palabras claves, ¿vale? Y entonces empecé a buscarla y empecé a hacer allá unas anotaciones y descubrí algo muy interesante que hoy se lo quiero compartir. Primero busqué la palabra religión. Los agarré y busqué religión y le puse para que la computadora me sacara cuántas veces en los evangelios aparece la palabra religión, ¿sí? Y entonces, ponle por favor, ¿cuántas veces aparece la palabra religión? Dale. 0 veces. Me pareció muy interesante. Es decir, en la vida de Jesús, en las palabras de Jesús, en los dichos de Jesús, en las pláticas de Jesús, nunca aparece la palabra religión. Dije, bueno, voy a buscar otra. Salvación. Y entonces, ¡pum! Salvación. Enter. 5 veces. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontré que la palabra salvación aparece 5. Hay 5 textos bíblicos que hablan, que dice palabra salvación. Dije, bueno, voy a buscar otra. Conocer a Dios. Y estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque es la vida de Jesús. Y la pregunta que me hice en un principio es, ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál fue el objetivo de que Jesús apareciera en la raza humana, en la humanidad? Y entonces busqué conocer a Dios. Enter. 6 veces. 6 veces solamente. Dije, no, tengo que buscar una que sí sea más. Amor. Dije, no, esa de amor, esa sí va a aparecer un montón de veces. Porque estamos hablando de muchos capítulos. Y entonces busqué la palabra amor y le di enter. 11 veces. 11. Usted dirá, no creo, debe aparecer más veces. Pues haga el ejercicio y si me corrige mis datos, lo corregimos. Pero yo encontré 11 nada más. Dije, no, otra, fe. Fe debe aparecer más. Y entonces le busqué la palabra fe y le puse, y sí, aparece 31 veces. Y entonces busqué una más, la palabra verdad, y le puse enter. Y apareció 40 veces. Y dije, ¿cuál es la palabra que más aparece en los evangelios? Y le puse la palabra reino. 120 veces. Muy interesante.
120 veces. Quiere decir que de lo que más habló Jesucristo, de lo que más platicaron con él y de lo que más se registró en los evangelios, fue la palabra reino. Religión 0 veces, salvación 5 veces. Si usted le pregunta ¿a qué vino Jesucristo a esta tierra? A salvar a los hombres. Pero esa palabra aparece 5 veces. Y la palabra que más aparece en la Biblia, en los evangelios, es la palabra reino. Reino de Dios o reino de los cielos. Fue el tema central del mensaje de Cristo. ¿Para qué apareció Cristo en esta tierra? ¿A qué vino Jesucristo? Bueno, puedo empezar a hacer unas primeras conclusiones. Jesucristo vino a esta tierra a hablarnos ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Va entendiendo por qué la conferencia, plática, charla, como quiera usted llamarle, se llama reino o religión? Porque creo que nos estamos, disculpe la expresión, a veces no soy muy fino en mis palabras que uso, pero creo que nos estamos haciendo un enredo la sociedad con la palabra religión. No, yo soy de esta religión, no, yo soy de la otra, no, la que me dejaron mis padres, no, la que es, no, la que el otro. Cuando realmente, si tú vas a los evangelios, la palabra religión, como dirían los chavos, ni la pelaron. O sea, no es el tema. Pero por religión ha habido guerras. Por religión se ha matado a la gente. Pero escuche, el mensaje central de Jesús fue el reino. Es interesante, dale. Es interesante que las primeras palabras públicas de Jesús, ¿sí? Las primeras palabras que Jesús, que Jesús pronunció porque no sabía hablar, no, que pronunció públicamente, cuando inició y dijo, aquí estoy, se las quiero poner ahí. Están registradas en Mateo 4:17. Lo primero, cuando Jesús aparece públicamente, dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Lo primero que dijo públicamente. En Mateo 10:7, que ahí está también, Jesús, la primera indicación que le da a sus discípulos para que vayan a la gente, les dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. No fue, busquen neuróticos anónimos, tráiganmelos, traigan ahí 2, 3 drogadictos. No dijo, vayan y díganle a la gente que si tienen una necesidad, yo les voy a enseñar. Díganle a la gente que vengan, que yo les voy a enseñar cómo ganar el favor de Dios. Es más, tráiganlos para que formemos un grupo y empecemos a armar aquí una pequeña congregación y para que empecemos a ver qué hacemos y nos levantamos contra el Imperio Romano. No dijo nada de eso. Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y le dijo a sus discípulos, vayan y díganle a la gente, el reino de los cielos está cerca. Entonces no fue, traigan sus problemas, yo se los resolveré. No dijo, traigan a los enfermos que yo los sanaré. Jesús jamás pidió que los enfermos fueran. Que se los llevaron y los sanó. Ese es otro tema. Pero Jesús nunca dijo, háblenle a todos los enfermos que aquí estoy y les voy a demostrar. No. Es más, hubo momentos donde sanó enfermos y les dijo, no le digas a nadie que te sané. ¿Por qué? Porque la gente se va a emocionar. Y yo lo que quiero es decirles del reino, enseñarles del reino. El mensaje fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mire, es lo siguiente. Otro pasaje interesante. Ponle por favor, cuando los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar como tú oras, ¿qué les dijo? Van a orar así. Padre nuestro, que es una oración que todo el mundo se sabe. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a tu reino. Hágase tu voluntad,
como en la tierra como en el cielo. ¿Ve? Siguiente. Miren lo que dice ahora. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia. Pero su énfasis era ¿qué? Anunciar las buenas nuevas del reino. Entonces la pregunta que yo me hice un principio, ¿por qué apareció Jesús en esta tierra? Yo le quiero dar una respuesta bíblica. Jesús apareció en esta tierra para anunciar, para establecer, para atraer, para demostrar la presencia del reino de Dios aquí y ahora. Mira, por ejemplo, el siguiente pasaje que ahí lo traigo. Ponlo, por favor. Que es Mateo 12:28. Dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. El otro pasaje dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. De los 120 pasajes estoy leyendo algunos, no puedo leer los 120, pero solamente le estoy demostrando cómo es que estaba el mensaje de Jesús centrado en el reino de Dios. Hay un pasaje, el siguiente por favor, hay un pasaje hermoso. Jesús resucita. Dicen las Sagradas Escrituras que Jesús resucita. Y Jesús, antes de ascender al cielo, resucitado, dice que anduvo 40 días. ¿Sí? Y esos 40 días, ¿sí? Caminó con sus discípulos. Y fíjese, este pasaje es interesante. Jesús, después de padecer la muerte, dice, se le presentó a los apóstoles dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció a sus discípulos y les habló acerca de ¿qué cree que les habló? Miren, muchachos, ya me voy, no estén tristes, échenle ganas. No, el tema fue el reino de Dios. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo a esta tierra? Podemos decir, vino a darnos un ejemplo de sacrificio, vino a mostrarnos la fe, la esperanza, a darnos el conocimiento de la verdad, a establecer una religión, y todo eso es falso. Que Jesús habló del amor, por supuesto, que Jesús habló de la verdad, por supuesto, que Jesús se sacrificó, por supuesto, que Jesús habló de la fe, por supuesto, pero no vino a eso. Vino categóricamente, como lo acabamos de leer y comprobar, vino a hablarnos del reino de Dios. Jesucristo vino a esta tierra a hablarnos del reino de Dios. Ese es la verdadera razón de por qué el Señor Jesús apareció en esta tierra. Y ojo, no vino a establecer una religión. No vino a establecer una religión. Si usted piensa y si usted cree que está entendiendo a Dios cuando usted dice, yo soy cristiano, le estoy diciendo una cosa, que Jesucristo no vino a formar ninguna religión llamada cristianismo. Sí, aunque se me quede viendo así como diciendo, ¿sí? Jesucristo no vino a esta tierra a formar una religión llamada cristianismo. Es más, la palabra cristiano no aparece en los 4 evangelios. Jesús nunca dijo, síganme los cristianos. La palabra cristianos, aparece en Hechos de los Apóstoles, y a los discípulos de Jesús les llamaron cristianos. Se lo vuelvo a decir. Años después, cuando la iglesia empieza, los discípulos del Señor se empiezan a regar por todos los lados, todo el mundo, unas personas extrañas, al verlos a los discípulos de Jesús moverse por muchos lados, ellos les pusieron ese apodo.
valga la expresión. Miren, ahí van los cristianos. Entonces, decir hoy que Jesús vino a hacer una religión llamada cristianismo es falso. Es falso, es un error, es un pensamiento subjetivo erróneo, ¿sí? Que por lo tanto nos estamos perdiendo, porque si yo pienso que Jesús vino a hacer la religión cristiana y yo asisto a un lugar donde nos llamamos cristianos, ya, entonces yo creo que yo estoy siguiendo a Jesús. ¿Todos los cristianos siguen a Jesús? Porque los cristianos fue un nombre que les pusieron a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Pero si yo no entiendo a qué vino Jesucristo a esta tierra, va a ser muy difícil que yo pueda decir que soy un seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué vino a traer Jesucristo? ¿Reino o religión? Reino. Reino. Jesús vino a traer el reino de Dios. ¿Listo? ¿Me entendió? Pues ya vámonos entonces. Pues ya es todo lo que les tenía que decir. Pero alguien me podrá preguntar, oiga, una pregunta. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso del reino de Dios? ¿Qué significa? Bueno, si usted tiene esa pregunta, le sigo. ¿Qué es el reino de Dios? Escuche, reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos al gobierno de un rey. Se trata de un estado regido por un monarca o rey. Es una forma de gobierno. ¿Forma de qué? De gobierno, en la que el cargo supremo recae en una sola persona llamado rey. En la actualidad hay muy pocos estados gobernados por un rey, pero en la antigüedad era la manera más común de gobierno, ¿vale? Antes de que aparecieran las democracias, ¿verdad? Que funcionan de maravilla, no sé, que son una cosa maravillosa, ¿eh? Casi divina. Antes de que aparecieran las democracias, normalmente los estados se regían por reinos. Para nosotros hoy nos suena así medio raro, pero en aquel tiempo era algo muy normal. Porque la palabra reino significa territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un estado, una forma de gobierno. Entonces, ¿qué es el reino de Dios, por favor? Bueno, ese le avanzamos. Ahí está ya lo que platicamos. ¿Qué es? Está ahí. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la influencia del gobierno de Cristo sobre el hombre. Esa influencia impacta al hombre. Dios impacta al hombre con su voluntad y su propósito. Si tú comparas eso con lo que es religión, la religión te va a enseñar cómo suplir tus necesidades. La religión te va a enseñar qué ritos, qué dogmas, qué formas, qué rituales tienes que hacer para supuestamente ganar el favor de Dios. Cuando tú vas a ver qué es reino y luego lo unes a reino de Dios, cuando tú dices ¿qué es el reino de Dios? Entonces tú te das cuenta que es algo muy fuerte. Es la influencia del gobierno de Cristo sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el ser humano directamente, el cual es impactado por la voluntad y el propósito de Cristo. Mire, le cuento algo. Ahorita usted ha visto cómo países sufren, Haití, por ejemplo. Haití está sufriendo mucho. Allá en Ciudad de México, por donde viven mis suegros, están muchos haitianos esperando ahí trámites para continuar hacia Estados Unidos.
Pero sí es una cosa muy triste. El gobierno les dio lugares para estar, pero lo sobrepasan. A veces pasas en la noche y están ahí en tiendas de campaña, o algunos ahí simplemente afuera esperando pasar la noche. Es terrible. Y claro, ellos no salen por gusto. Haití está pasando problemas terribles. Pero escuche esto que le voy a decir. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, simplemente es un fenómeno social. Hace muchos años atrás, Haití estaba gobernado por Inglaterra, por Francia, alguno de ellos, por un país europeo. Y Haití luchó por su independencia y logró su independencia. Y uno los voltea a ver y uno piensa y dice, les hubiera ido mejor no independizarse. Porque hay otro país interesante, Jamaica. Jamaica es otro país centroamericano. Ganan medallas de oro en Juegos Olímpicos. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir en un viaje a Jamaica y la gente, hermano, está tranquila. Jamaica nunca se independizó. Recibe recursos de Inglaterra. Los haitianos están independizados, pero bien amolados. El ser humano dice, soy libre, bien amolado, pero libre. Y Jesús vino a decirles, vengan al reino de Dios. Vengan al reino de Dios. Al país de Dios, a donde Dios los va a gobernar. Porque el reino de Dios es la influencia del gobierno de Cristo sobre el hombre, el cual Él impacta con su voluntad y propósito. El reino de Dios no es una religión. Escuche, el reino de Dios no es una religión. Porque cuando tú perteneces a un reino, te vuelves un ciudadano de ese reino. Y eres ciudadano de ese reino las 24 horas del día, de los 365 días del año. Tú eres a ver, México no es un reino, es una democracia, pero déjenme agarrar el ejemplo. Usted es mexicano. Es mexicano todos los días, a todas horas, ¿no? Desde que nació es mexicano. ¿Está bien? Religión. A ver, ¿usted en algún momento practica ser ciudadano mexicano? ¿En algún momento usted hace alguna cosa que le hace cumplir como mexicano? No, usted es mexicano y punto. La religión sí te dice que tienes que hacer ciertas cosas. Y si tú adoptas ciertas cosas, eres parte de esa religión. Reino es otra cosa, reino es una vida, eres ciudadano. Mire, lo voy a citar, no está en la pantalla, pero se lo quiero citar. Escuche lo que Pablo decía, el apóstol Pablo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Escuche esto que le voy a decir. Los primeros discípulos de Cristo se veían como ciudadanos de un reino. Ellos se concebían ciudadanos del país de Dios. Ellos jamás tuvieron un conflicto de que se cambiaban de religión. ¿Qué religión tenían los primeros discípulos? Eran judíos. Practicaban el judaísmo. Ellos cuando se entregan al Señor, al reino de Dios, en su mente jamás estuvo que iban a cambiar de religión. Jamás dijeron, ya no vamos a ser judíos, ahora vamos a ser cristianos. Ese lenguaje de voy a dejar de ser judío para ser ahora cristiano, que es un lenguaje de nuestro tiempo. Si existiera el túnel del tiempo y trajéramos un primer discípulo aquí, le diríamos, oye, tú eras judío y después te convertiste a ser cristiano, se nos quedaría viendo como diciendo, ¿de qué hablan? Yo era judío y después entré al reino de Dios. Yo era judío y después entré al reino de Dios y me volví ciudadano del reino de los cielos.
Mire, el famoso sueño americano. Todo el mundo quiere pasar la frontera con papeles, obviamente, todo, ¿para hacer qué? Y cuando alguien que se pasa de, bueno, ya ni de mojado, porque ya no se pasan por el río, a veces se pasan por otros lados, pero finalmente se pasan, y después de muchas peripecias logran tener la ciudadanía norteamericana. Ya todos tenemos un familiar, alguien que lo logró, no, están felices, ¿no? ¿Qué? Él manda un correo, ya me dieron mis papeles, soy ciudadano norteamericano, ¡wow! Teníamos una familia cuya esposa era ciudadana norteamericana, él era mexicano, y todos sus hijos cuando nacieron corrieron rapidito a la embajada a que los hicieran, lo que tuvieran la nacionalidad norteamericana a sus niños. Para futuro y sí, les ha servido eso. Porque tener la ciudadanía implica muchas cosas. Los primeros discípulos, ve cómo tenemos bien pegado eso, iba a decir cristianos. Los primeros discípulos, ¿sí? Se veían como ciudadanos de un reino, como ciudadanos de un país. Este país, que es el reino de Dios, tiene un gobierno y un gobernante, se llama Jesucristo. Y tiene un gobierno y tiene sus propias leyes y tiene su propio estilo de vida. Actualmente el reino está entre nosotros y su poder puede cambiar tu vida, como ha cambiado mi vida. El poder del reino de Dios transforma. El reino de Dios está aquí entre nosotros, está en el mundo. Un día le preguntaron a Jesucristo, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino? Porque ellos esperaban el reino. Y mire, escuche esto, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculo. No van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta, dijo Jesús, dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Él trajo el reino. Cuando él apareció, él trajo el reino y muchos de su tiempo entraron a ese reino. Y luego él mandó a que esos fueran a todo el mundo y predicaran el evangelio del reino para que más gente pudiera entrar al reino. Y ese reino se ha venido trasladando generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y hoy en día, muchos, por la gracia de Dios, pertenecemos a ese reino, hemos entrado a ese reino. Y los que hemos entrado a ese reino, entendemos que no tenemos una religión. No tenemos una religión. Somos ciudadanos de un reino. Por eso el mensaje en esta noche es, no te pierdas en los asuntos de religión. No pienses que la religión tiene algún sentido. La religión no tiene ningún sentido. Puede que tengas una buena religión, una religión más o menos, que lleves bien tu religión. Mi padre, desde que yo nací, fue un hombre religioso. Mi padre fue un hombre religioso que llevó la religión que él tenía, la llevaba bien. Y la llevaba bien porque siempre me llevaba. Y me involucraba en muchas cosas. Pero yo vi a mi padre cumplir con todos los rituales que su religión le enseñaba. Todos las festividades, las fiestas, los ritos, los horarios, las reuniones, las diferentes cosas que teníamos que hacer cada uno de los hijos, todo lo cumplió mi padre. Pero mi padre un día escuchó la palabra, un día leyó la Biblia y se dio cuenta de que tenía una religión, pero no tenía el reino de Dios. Y por la gracia y la misericordia de Dios, él se entregó a ese reino. Y le voy a decir algo, a mí me molestó que se cambiara en mí. Cuando él hace eso, yo tengo unos 20 años, no soy un niño, soy un joven. Y cuando yo veo que hace eso, yo critiqué a mi padre. No abiertamente, pero sí en mi mente. Y dije, qué bárbaro mi papá. ¿Cómo se le ocurre cambiar de religión? Porque yo no entendía. Y yo dije, nos va a caer la maldición por cambiar de religión. Pero sucedió algo muy interesante. Empecé a ver a mi padre transformado. Empecé a ver a mi padre dejar vicios. Empecé a ver a mi padre y a mi madre un matrimonio acabado, un matrimonio rutinario,
volverse un matrimonio con vida. Empecé a ver a mi padre canoso, enfermo. Mi padre ya partió con el Señor, pero yo recuerdo que sus canas, yo heredé las canas, gracias a Dios, y no la calvicie, digo yo. Heredé las canas de mi papá, pero las canas de mi papá, cuando antes de que él se entregara al reino de Dios, eran canas verdes. Sí, hay canas verdes. Las canas de mi papá no brillaban. Además, tenemos fotos cuando mi papá todavía no se entregaba al reino de Dios y mi papá era otra persona. Porque cuando él se entrega al reino de Dios, su rostro cambia, su vida cambia, su motivación cambia, sus canas se le ponen plateaditas, bonitas. Porque él se entregó a un reino, a un gobierno, que era el gobierno de Jesucristo. Y a mí eso me impactó. A mí eso me impactó. Yo dije, híjole, en mi mente todavía corta, dijo, pues creo que esa religión a la que se metió mi papá está mejor. Pero a mí no me sacaban de la cabeza religión, 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 religión. Pero después de un tiempo, también me entregué y me di cuenta que no era un asunto de religión. Es un asunto de gobierno, es un asunto de reino. ¿Quién te gobierna? Y si te gobierna Jesucristo, entonces estás en el reino. Los primeros cristianos nunca estaban pensando que se cambiarían de religión. Mire, el apóstol Pablo le explicaba a los primeros cristianos, a los primeros discípulos. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. No se trata de cambiar de religión, no se trata de qué religión es la buena, cuál es la mejor religión. Se trata de ser trasladados. Mire, le voy a decir algo. Hay un amado hermano que ya partió con el Señor y hace muchos años tuvo la oportunidad de hacer negocios en Estados Unidos. Y él muy emocionado me dijo, ¿qué crees? Voy a hacer un viaje a Estados Unidos. Tengo unos clientes allá y nunca había ido a Estados Unidos. Y le dije, qué padre, pues adelante, cuando vengas me cuentas. Y se fue, regresó. Le digo, ¿qué tal te fue? Me fue de maravilla, se hicieron los negocios, gloria a Dios. Qué bueno todo. Y le digo, ¿qué tal? Yo no conocí Estados Unidos tampoco, en aquel entonces. Y él me dice, no, están bien bonitas las ciudades en Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? La anduve regando. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo llegué y busqué a mi amigo en una plaza. Y allá anduve buscando y encontré la oficina donde él estaba. Pero cuando yo iba entrando vi que había una plaza y había muchas tiendas. Del otro lado de la calle había más tiendas. Y yo quería conseguir ciertos aparatos electrónicos. Y entonces lo que hice fue, vi a mi amigo, platicamos, vimos lo del negocio y le dije, oye, ahorita regreso, quiero ir allá porque veo que allá hay algo que me interesa comprar. Y me dijo, sí, ve allá. Entonces yo salgo de la plaza, traté de imaginarse esto, y la plaza, hay una esquina, un semáforo allá y hay otro semáforo acá. Y como buen mexicano, ya se imagina, ¿no? Y vámonos a correr por mí. O sea, no se fue ni a una esquina ni a la otra. Y dice que cuando él está empezando como torero a ver por aquí horas, su amigo sale y le empieza a hacer señas. Y él ve, yo veo que mi amigo me hace, y yo digo, ahorita regreso. Y se atraviesa. Va a compra y de regreso hace exactamente lo mismo. En lugar de irse a la esquina o a la otra esquina, no, igual está viendo si no vienen carros y ahí viene corriendo. Cuando llega finalmente a la tienda con su amigo, dice, ¿qué querías que me hablabas tanto? Dice, no hagas eso. ¿Qué? No te atravieses así. Mira, en la esquina hay un botoncito. Le tienes que picar. Y te tienes que esperar que salga la señalización para que tú cruces. Te pueden infraccionar, te pueden agarrar. ¿Sabe cuál es el problema de mi amigo? Que él no sabe que él había volado en un avión saliendo de la Ciudad de México
y que cuando el avión cruzó la frontera, estaba en otro país, con otras leyes y otras costumbres. Pablo le dice a los primeros discípulos de Jesús: ustedes han sido trasladados al reino de la luz. No es un cambio de religión, es un cambio de ciudadanía. Adelante, por favor. Este reino del cual les hablo y del que Jesús vino a traer, tiene el poder de transformar el corazón. Este reino tiene el poder de liberar al hombre de toda atadura. Este reino tiene el poder de traer paz y gozo, y como es eterno, dará salvación y vida eterna, traerá la maravillosa presencia del Espíritu de Dios a la vida del hombre. ¿Sí? Por eso Jesús insistía tanto que los hombres conocieran el reino, porque en el reino encontrarían toda la plenitud de Dios. El reino es realmente algo maravilloso, tiene un poder transformador. Mucha gente ha cambiado de religión y no ha podido ser transformado. No se trata de cambiar de religión, se trata de encontrar el reino de Dios, porque en el reino de Dios está el poder que transforma. Por esto, lo siguiente, por favor, hay algo que le quiero dejar en su corazón. Con todo esto que estamos viendo, la meta número uno de todo ser humano, lamentablemente la gente no lo entiende, pero la meta número uno de todo ser humano debería volverse ciudadano del reino de Dios. El objetivo de todo ser humano debería ser entrar al reino. Entrar al reino, ese debería ser la prioridad, y no adherirse o permanecer en una religión. Todo ser humano tiene metas. Algunos: no quiero estudiar, casarme, todo eso está bien, pero la meta número uno que todo ser humano en la tierra debería tener, pero no lo sabe, y si usted no lo sabía, si usted no lo había entendido y hoy está en esta plática, hoy lo está entendiendo. La meta número uno de todo ser humano, llámese joven, señorita, varón, mujer, anciano, niño, niña, jovencito, cualquier ser humano, su meta número uno antes de morir debería ser volverse ciudadano del reino de Dios. Y yo le invito a volverse ciudadano del reino de Dios. Yo le invito a conseguir la visa para entrar al reino de Dios, porque en el reino de Dios gobierna Dios. Y cuando Dios gobierna nuestra vida, escuche esto que le voy a decir. ¿Por qué la sociedad está como está? La sociedad está como está porque está autogobernada por hombres. El hombre gobernándose a sí mismo, fracaso seguro. Jóvenes, jovencitos, niños, el que se gobierna solo acabará fracasado. El ser humano fue diseñado para ser gobernado por Dios. Y ese gobierno solo está en el reino de Dios. Y todos estamos fuera del reino. Necesitamos regresar al reino. Y yo le invito a que regrese al reino. Si usted dice: no, gracias, yo estoy bien así, perfecto. Pero sé que se acordará de que un día vino una conferencia y una persona ahí estuvo diciendo que el reino, que no sé qué tanto el reino. Pues eso que te estuve diciendo es lo que en realidad necesitas tú y necesito yo para encontrar la plenitud en Dios, el reino de Dios. Pero si yo cortara aquí la plática, quedaría pendiente algo, y lo pendiente sería: ¿pero cómo entro? Y esto que voy a platicar a continuación solo es para el que quiere entrar, ¿no? Porque el que no quiere entrar, ¿para qué le explico esto? Pero por amor a los que quieren entrar al reino, le voy a explicar cómo entrar al reino. ¿Vale? Porque si me dicen a mí ahorita: oiga, ¿no quisiera usted saber cómo puede usted viajar a China? Pues por curiosidad dígamelo, pero la verdad no pienso ir a China ahorita en este tiempo. Pero si yo tuviera que ir a China,
y me encuentro a alguien que me dice, mira, te explico cómo sacar todo para llegar a China, yo le haría caso. Si a usted no le interesa entrar al reino de Dios, aguánteme nomás 10 minutos más y tíreme de a loco, ¿vale? No pasa nada, ya estoy acostumbrado a eso. Pero, si sí le interesa entrar al reino de Dios, ponga mucha atención. Porque como dijo José Alfredo, esta última parte puede cambiar su vida. Puede ser transformador para su vida. Lo siguiente, por favor. ¿Cómo entrar al reino? Para eso voy a ocupar un pasaje que no lo tengo ahí, pero se lo quiero leer. Dice que había entre los fariseos un dirigente llamado Nicodemo. Este hombre fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesucristo le dijo, Nicodemo, muchas gracias por tus palabras, me halagan tus palabras. La verdad es que encontrar gente que valore de ver, no, nada de eso dijo Jesús. Jesús le dijo, es más, no le contestó ni el saludo. Inmediatamente Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús dijo, y dijo Jesús, dijo Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede nacer uno siendo viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de lo que te he dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y Nicodemo se quedó con la boca abierta. Bueno, eso ya lo dije yo, no dice la Biblia. No preguntó nada más. ¿Qué revela este pasaje? Este pasaje revela algo maravilloso, que para entrar al reino de Dios, ahí le va, para entrar al reino de Dios se necesita nacer de nuevo. A ver, hay países, muchos países, Estados Unidos es uno de ellos, México también, que te puedes volver ciudadano mexicano por naturalización. Es decir, no naciste en México, pero te puedes volver ciudadano. En el reino de Dios no hay naturalizados. Se tiene que nacer en el reino de Dios. Para ser ciudadano del reino de Dios necesitas nacer. Y yo sé que tú dices, híjole, pero yo nací en México. Sí, yo también. Entonces, para nacer en el reino de Dios, no me sirve ser mexicano. No. ¿Por qué? Pero siendo mexicano, ¿me puedo naturalizar en el reino de Dios? No. En el reino de Dios se necesita nacer. A ver, para ser ciudadano del reino de Dios necesito nacer en el reino de Dios. Újale, entonces necesitaría nacer de nuevo. Ándale. Entonces necesitaría nacer otra vez. Exacto, eso es lo que dijo Jesús. Nicodemo era judío, O sea que hasta los judíos están fuera. Para formar parte del reino de Dios se necesita volver ¿a qué? A nacer. No, pues ya me la puso más difícil. ¿Por qué? ¿Y cómo voy a nacer? Usted está como Nicodemo, ¿va? Ni modo que me mete en el vientre de mi mamá y va de nuevo. No, pues olvídese. Pobre madre. Jesús dice, lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que Jesús está diciendo, ponle lo siguiente, por favor. ¿Cómo entrar en el reino de Dios?
Esto sucede si y solo si nacemos de nuevo. O literalmente la palabra nuevo significa nacer ¿de qué? De arriba. Cinco minutos de su atención pueden ser los 5 minutos que cambien su vida. No puedes entender el reino de Dios, no puedes experimentar, no puedes entrar al país de Dios a menos que nazcas en el país de Dios. Oiga, ¿y cómo lo voy a hacer? Sí está complicado. ¿Cómo nacer en el país de Dios? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo hago yo una persona de 50 años para nacer de nuevo? Para que entonces yo al nacer de nuevo ahora nazca en el reino de Dios. ¿Qué hago? Me pongo de rodillas, me paro de manos, me leo toda la Biblia. ¿Qué hago? Mire, tengo 30 años de estudiar la Biblia. No me la sé toda, pero sí he estudiado mucho la Biblia. Y no he encontrado cómo nacer de nuevo. Y para eso nos trajo, para eso nos invitó, para sacarnos sus frustraciones, de que tiene 30 años y no ha encontrado cómo nacer de nuevo. No, pero encontré un pasaje súper interesante, que es Juan 1, es ese pasaje. Ponga toda su atención en ese pasaje. Está en la Biblia, está en el primer capítulo de Juan, Evangelio según San Juan. Dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ojo, ahí viene lo importante. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. A ver, va de nuevo, si va de nuevo, hermano. Dice que hay ciertas personas que si reciben a Jesús, que si creen en Jesús, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Vale? Estos, a los que se les llama ahora hijos de Dios, no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana. A ver, mi papá y mi mamá ya murieron ambos, se conocieron un día, ¿verdad? Mi mamá vivía al lado de la casa de mi papá estaba bien guapo, mi mamá bien guapa, y pues se enamoraron, ¿no? Y los hijos, pues, ¿ya qué? Y entonces se conocen, andan de novios y se casan. Y pues, como esposos, tienen relaciones íntimas. ¿Y qué cree? Que se embaraza mi mamá y nace mi hermana la mayor. Y pues, como esposos, siguen teniendo relaciones íntimas. ¿Y qué cree? Que vuelve a embarazar mi mamá y nace mi otra hermana. Y al año y medio se embaraza otra vez mi mamá y nace mi hermano el mayor. Y ya estuvo. Y no, que se embaraza ni que nazco yo, hermano. Y ya párenle, ¿no? Pero yo nací por los deseos naturales y por la voluntad de mis padres. Y tú también. No, yo nací porque Dios quiso. Bueno, que Dios permita que nazca así. Pero tu papá y tu mamá, pues,
hay niños y no puedo ser tan explícito. Pero hubo un deseo humano. ¿Está bien? Ahora, los hijos de Dios no son, entonces, a ver, yo, Jorge González, mi papá y mi mamá, nací por el deseo de ellos, de pareja y de tener hijos, ok. Entonces, si yo nací por el deseo de mi papá y mi mamá, entonces no soy hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no son los que nacen por voluntad humana, ni por los deseos, ni por los no de sangre. Por eso, como dijo aquí el pastor, ¿verdad? Mi papá estaba muy guapo y mi mamá estaba muy guapa y pues la sangre se juntó y pues salimos más o menos. ¿O no? ¿O usted no se parece a su papá y a su mamá? Sí, no, que tengo los ojos de mi papá y no que el pelo de mi papá. Porque la sangre, la genética hizo que características de mi papá y características de mi mamá se juntaran. A veces se juntan y sale medio raro, pero a veces es más o menos. ¿Vale? Pero es genética. Ahí está hablando de genética. Eso que está ahí es biología. Dice, estos no nacen de la sangre. La sangre hace que haya nacimiento, ni por deseos naturales. No, estos nacen, esos ni por la voluntad de Dios. Dice, no. Los hijos de Dios nada tiene que ver con eso. Nacen por la voluntad de Dios. Los hijos de Dios nacen por voluntad de ¿qué? No tiene que ver papá y mamá. No tiene que ver la sangre, no tiene que ver el deseo humano, no tiene que ver nada. Eso queda en la soberana disposición de Dios. Entonces, a 30 años de estar estudiando la Biblia, descubrí algo. ¿Qué? Que para nacer de nuevo, necesita que Dios quiera. Se lo repito. Para nacer de nuevo, necesito que Dios quiera hacerme nacer de nuevo. Porque nacen por la voluntad no humana, sino por la voluntad de Dios. Si tú ya experimentaste el nuevo nacimiento, es porque Dios quiso que experimentaras el nuevo nacimiento. Yo sé que usted me dice, bueno, a ver, vamos, a ver. Usted dice que Jesucristo vino a traer el reino de Dios, sí, no una religión, ok, estoy de acuerdo. Si yo quisiera entrar a ese reino, ¿cómo entro? Tiene que nacer de nuevo. Pero se acaba de decir que yo no puedo nacer de nuevo, yo no puedo autohacerme, no puede. Que para que yo nazca de nuevo necesito que Dios quiera y haga un milagro que se llama nacer de nuevo. Sí, exactamente, me entendió perfectamente la conferencia. Necesita que Dios quiera. Y si Dios no quiere, no va a nacer de nuevo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién sabe? Estamos metidos en un problema fuerte. Pero encontré algo y con esto finalizo. Encontré un pasaje maravilloso que ni siquiera lo traigo ahí. Ya paguen eso. Dice, les aseguro, dijo Jesús, que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Nacemos de nuevo solamente porque Dios quiere. Pero ¿sabe qué dice Dios? Si dejas de ser tan orgulloso, si dejas de ser tan orgullosa, si dejas de ser tan pedante, si dejas de ser tan altanero y te humillas como un niño, yo te hago nacer de nuevo. Tú no puedes, yo puedo. Pero vuélvete como un niño. Vuélvete como un niño. No te creas la octava maravilla. No te creas que todo lo sabes. No te creas que tú no necesitas. No te creas que a mí nadie me humilla. No te creas que yo lo puedo todo.
Dice Dios, síguele. Porque el Señor dice en su palabra que al humilde Dios lo atiende, mas al altivo lo mira de lejos. Si tú quieres entrar al reino de Dios, no vas a poder, a menos que nazcas de nuevo. ¿Pero qué crees? No puedes nacer de nuevo. Oiga, y si usted ora por mí, tampoco. Sí, usted ore, Señor, no, si quieres lo hago, pero no va a pasar nada. Porque el único que tiene la autoridad para hacer nacer de nuevo a alguien es Dios. Oiga, ¿y cómo lo convencemos de que me haga nacer de nuevo? Si fuesen como niños, entrarán al reino, dice Dios. Humildes, sencillos. Señor, déjame entrar a tu reino. Déjame entrar a tu reino. Estoy perdido. Estoy alejado de ti. Tu reino es lo más maravilloso. Déjame entrar a tu reino. Mi hermano, le voy a poner un ejemplo. Así, cuando van los niños a Norteamérica o cualquier país, hasta en lo humano pasa. Vienen los migrantes y los maltratan, pero si traen niños, no, esperen, al niño. ¿Entiende? Es más, algunos agarran niño para que ni es suyo, pero lo agarra y, traes niño, pásale, por el niño. Si nos volvemos como niños, si quitamos la arrogancia de nuestro corazón, no, yo ya he leído, no, yo he leído también, no, estuvo bien la conferencia, pero ¿qué podemos hacer? Pues más o menos, dice algunas cosas, pero yo no estoy muy de acuerdo, porque yo he leído, síguele pues. Porque el único que entra al reino de Dios es aquel que se humilla como un niño. Y Dios dice, ¡pac! Te voy a hacer nacer de nuevo. Y ¡pum! Entras al reino de Dios y vives una vida poderosa. Yo le invito a que cierre sus ojos si gusta, si no, no lo haga, no le forzo nada. Pero yo quisiera orar a Dios un momento y pedirle a Dios que nos perdone, porque somos muy arrogantes. El ser humano es muy arrogante. Desde jovencitos somos muy arrogantes. Hay muchos jóvenes que ni siquiera se mantienen solos y no quiere que nadie les diga nada. Le dicen a sus padres, respeta mi espacio, no te metas en mi cuarto, y ni paga la renta él. Ni mi celular no me lo toques, ni lo compró él. Se está robando el internet de la casa de su papá. Pero la arrogancia es terrible. Y así desde esa edad empezamos a ser arrogantes, y luego somos ancianos, ya todos enfermos, ya todos débiles, y nosotros seguimos siendo arrogantes. Pero si nos arrepentimos de la arrogancia, y si nos arrepentimos de la altivez, y nos volvemos como niños, humildes y sencillos delante de Dios, y tú en esta tarde, en esta noche le dices, Señor, por favor, perdóname, yo me arrepiento, yo quiero que tengas misericordia de mí y me hagas nacer de nuevo, porque yo sí quiero vivir en tu reino. Yo quiero que tú me gobiernes. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Y yo quiero conocer ese reino poderoso. Quiero ser ciudadano. Ya no quiero ser más una religión. Ya no quiero nada más ser religioso. Quiero realmente una vida llena de poder, llena del gobierno tuyo y de tu espíritu. Si tú eres ese, ora conmigo esta oración que voy a hacer. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, esta noche te damos gracias porque hoy nos permitiste quitar la mentira, quitar la falsedad, quitar tanta cosa que como humanos, Señor, hemos inventado y hemos dicho. Señor, y hoy entendimos una verdad de tu palabra. Jesucristo vino a esta tierra
a establecer, a mostrar, a dar oportunidad a que entremos al reino, al gobierno glorioso tuyo, Señor, en nuestras vidas. El reino de Dios es el tema, es el mensaje y es el propósito de Jesús que vino a esta tierra. Señor, gracias porque nos enseñaste que en ese reino hay poder, hay autoridad, hay gobierno, hay provisión, hay todo, Señor, porque tú ahí gobiernas. Pero Señor, hoy nos hablaste que es necesario entrar. Y no podemos entrar en nuestras fuerzas. Y no podemos entrar por leer la Biblia. Y no podemos entrar por pertenecer a un grupo. Y no podemos entrar porque mis papás son creyentes. Y no puedo entrar porque canto cantos. Y no puedo entrar porque hice sacrificios o rituales. Nada de eso sirve. Todo depende de tu voluntad. Pero esta noche yo sé que aquí hay corazones. Yo sé que aquí hay jóvenes, mujeres y varones, Señor, que están diciendo, perdóname por mi arrogancia y por mi pecado, pero yo quiero que tengas misericordia de mí. Yo quiero que tú tengas misericordia, que toques mi vida, que me transformes, que me cambies, que me des la oportunidad hoy de entrar, de ser trasladados de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y yo te ruego, Señor, que esta noche hagas ese milagro, Padre. Yo te ruego que hagas ese milagro y que muestres a muchos de los que estamos aquí que tu reino es real, que tu reino es verdad, que tu reino cambia, que tu reino transforma y que el rey de ese reino se llama Jesucristo, al cual nosotros adoramos y exaltamos. Gracias, Señor, porque nos sacaste de la religión y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.